Hola, ¿cómo están? Bienvenidos en el canal de Visual Data. Hoy veremos el uso de un velocímetro en un dashboard. No vamos a profundizar en cómo se construye ni vamos a dar muchos detalles. Simplemente vamos a ver la manera más fácil de trasladarlo a un dashboard o a cualquier informe que ustedes quieran utilizar. Entonces, entremos en materia. Acá en pantalla están viendo, vamos a ampliarlo un poco, un velocímetro muy simple, ¿sí? Los colores ya les indicaré cómo cambiarlos, de pronto pues a la manera que lo vayan a utilizar o de la forma que ustedes quieran que se vea más crítico el indicador o mejor o peor o por mejorar, pues eso lo pueden cambiar según los colores. Básicamente este velocímetro está dividido en 5 partes, ¿sí? Vemos que está fraccionado de 0, 25, 50, 75 y 100, como lo verán acá en el velocímetro en sí. Velocímetro, tacómetro, como quieran llamarlo, ¿sí? Va de 0 a 100. No vamos a profundizar en detalle en su construcción. Lo que sí voy a hacer es dejarlo para que ustedes lo utilicen y les voy a mostrar cómo lo traslado a un simple dashboard, ¿ok? Entonces, este velocímetro está construido es por un gráfico de Dona y otro indicador que también viene, esta flechita viene del gráfico de Dona, o sea, son dos gráficos de Dona, pero acá se los voy a mostrar de la manera más sencilla para que en eso no se compliquen. Esta parte de abajo está de manera transparente para que visualmente solo se vea el velocímetro, ¿ok? Entonces vamos a hacer una pequeña prueba acá donde dice KPI. Realmente esa es la casilla que mueve la aguja. Vamos a darle 80%. Entonces ven que se mueve la aguja hacia la parte más azul clara. Voy a nuevamente a colocarle 30% y se mueve hacia la parte amarilla en el rango de 25 a 50, donde estaría el 30%. Ustedes pueden fraccionar mucho más esta parte para que sea más colores. Sí, claro, eso se puede hacer, se podría hasta hacer hasta de 10. Por ahora lo tenemos en 5 partes para que sea de 0 a 100, ¿sí? Ok, entonces si presiono la dona o el gráfico de anillo o dona, miren que está apuntando aquí a este cuadrito que está acá, al azul claro, al azul claro. Por eso coloco acá porcentaje, fracción, ¿sí? Y si presiono la flecha, está apuntando al inicio y al fin. El inicio 0 y el fin 100%. Entonces X y Y, ¿sí? Entonces ahí están las fórmulas. Cuando ustedes puedan descargar el archivo, que se los voy a dejar en la parte de abajo del link de este video, entonces podrán ver las fórmulas sin ningún problema. Aquí vamos a habilitar en la parte de Excel, voy a colocarle ver fórmulas. Listo, me voy a ir acá dice 0, inicio para Y y para X. Y en la parte de abajo de X habla de la fórmula coseno. En la parte de abajo de Y habla de la fórmula seno. No muevan esas fórmulas, eso es lo que permite que la aguja se mueva y haga el cálculo. El cálculo lo está haciendo, vamos a verlo acá. El cálculo lo está haciendo sobre esta casilla que le hemos colocado grado. Y la casilla grado está multiplicando ese valor que acaba de hace unos segundos mover, lo está multiplicando por pi, ¿sí? Entonces ahí está. Entonces cada vez que yo presiono acá, 60% por ejemplo, hace la multiplicación y la aguja se mueve. Voy a hacer un poco más exacto para que se den cuenta dónde cae la aguja. 75%. Listo. Entonces miren que ahí quedó apuntando al 75%. ¿Ven? Entonces ahí el velocímetro está funcionando perfectamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el velocímetro? Simplemente lo vamos a llevar a un dashboard ya existente. Asumiendo que ustedes ya tienen su informe, su dashboard, de la manera que sea, no nos vamos a centrar en eso. Pues vamos a llevar este velocímetro para allá y que nos funcione. Entonces les voy a mostrar acá un dashboard que yo tengo previamente realizado. Pues notarán que pues, es un dashboard enfocado a solo porcentajes, tiene un gráfico general y tiene diferentes slicers, es basado en tablas dinámicas. Quizás más adelante le monte y les muestre cómo lo hice. Depende del público que vaya a ver este dashboard, pues se utiliza este tipo de esquema.
Entonces acá es muy puntual, es las matrículas de una universidad ficticia por sus departamentos académicos, tipo de estudiantes, etcétera, ¿sí? Entonces miren que cada vez que muevo un botón, pues cambia el gráfico y cambian los porcentajes de cada una de las segmentaciones que están en el dashboard. Le voy a dar control Z, volver al principio, voy a colocar aquí técnico, a ver, sí, ok, control Z y ya. Entonces estos valores ficticios, este dashboard ficticio, lo que necesito en esta cajita que había colocado previamente, acá, colocar aquí el velocímetro, ahí vamos a llevar este velocímetro, ok. Entonces, de una manera muy sencilla, regreso al archivo del velocímetro. Notarán que son dos archivos distintos, uno el dashboard y otro el velocímetro. Son dos archivos distintos. Entonces aquí, donde dice Speedometer, le voy a colocar mover o copiar y me voy a ir para el dashboard. ¿Sí? Son dos archivos distintos, vuelvo y aclaro. Le digo crear copia. ¿Por qué le digo crear copia? Es para que no me quite esta pestaña u hoja del velocímetro y ya solo queda allá, sino que lo pueda también utilizar en otro dashboard o otro informe. Entonces crear copia, ok, listo. Entonces miren que acá ya me generó la pestaña en el nuevo dashboard. Entonces en mi pestaña inicial está el dashboard. De hecho voy a cambiarle el nombre. Listo, dashboard. En esta primera pestaña tenemos el dashboard y aquí tenemos el velocímetro. Mírenlo. Mi recomendación es que lo hagan de esta manera y en todos los reportes que utilicen el velocímetro, pues ustedes simplemente le crean una pestaña. No importa que esté visible, de hecho, después de que llevemos el velocímetro, se darán cuenta que ocultaré la hoja y no va a pasar nada. Lo importante es que la hoja permanezca dentro del archivo que tiene el informe. No le va a generar peso, es algo supremamente liviano. Como verán, no es una tabla dinámica, nada extraño, simplemente necesita estos datos para que funcione y haga los cálculos. Entonces voy a presionar acá, miren, al presionar el gráfico está señalando tanto la aguja, porque la aguja es un gráfico, y la dona que en este momento pareciera que fuera solo media dona, pero realmente es una dona completa, ¿ok? Entonces acá simplemente vuelvo y cliqueo acá, a ver, listo, ahí la tenemos. Entonces le voy a dar control X, me voy a pasar para el dashboard. Esta casilla que tengo aquí, colocar aquí velocímetro, que la había colocado previamente, la elimino, es una caja de texto. Y listo. Miren, tengo acá mi velocímetro en la pantalla principal. Ahora, si notan que quedó por encima de los slicers, pues simplemente le doy clic derecho con el mouse y voy a buscar una opción que dice enviar atrás. Ya, listo. Entonces ahora el gráfico quedó por debajo de los slicers. Lo puedo acomodar un poco mejor. Inclusive pues si quiero pues le puedo dar un poco más de tamaño. Voy acá a ampliarlo. No lo amplío mucho porque pues es por cuestión de distribución del dashboard. Mire que ya le da el simple hecho de colocar ese velocímetro o tacómetro, ya le da un toque mucho mejor al dashboard, le da un toque más original. Ahora, lo que vamos a hacer para complementar ese velocímetro puntualmente es que nos coloque aquí el valor que está marcando. ¿Por qué es importante? Miren que si yo aquí coloco 73, coloquémosle 68%, enter, 68%, voy al dashboard, efectivamente la aguja se acaba de mover. Acá, porque yo sé que acabamos de colocar 68%, pues lo va a hacer visible. Pero si yo no conozco ese valor que estoy colocando o que está calculando internamente el informe, pues la persona que vea o el público que vea el informe no va a saber que el valor exacto es 68%, a no ser que se ubicara sobre la aguja. Y aún así, miren lo que está mostrando es el cálculo. Entonces yo lo que necesito es colocar algo aquí que me diga el valor exacto que está mostrando ese tacómetro o velocímetro, como sucede en los tableros de los carros, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es insertar
pestaña insertar, caja de texto. Mírenla acá, caja de texto. Y la vamos a colocar acá. Y aquí con esta caja de texto seleccionada, con la caja de texto seleccionada, me voy a la barra de fórmulas, presiono el símbolo igual, me dirijo con el mouse a la pestaña de velocímetro de Speedometer, como yo lo tengo acá. A ver. Y selecciono la casilla que tengo en este momento en rojo. La puse en rojo con la intención que sea visible para ustedes y podamos enfocarnos en cuál es la que voy a seleccionar para que funcione la aguja del velocímetro. Entonces acá le doy aquí. Entonces arriba está apuntando a la pestaña de Speedometer y la celda C11. Listo. Le doy Enter. Y acá quedó. Pues se ve en blanco, pero no se preocupen, es un tema de formato. Lo que vamos a hacer, mostrar toda la pantalla del Excel. A ver. Es más, vamos a tomar el formato de una de estas casillas. Voy a, aquí seleccioné una de estas casillas, copiar formato en la pestaña Inicio y se lo pego acá. Miren. ¿Sí ven que tomó el formato de esta? Pero si quieren pueden darle otro formato. Por ejemplo, cambiémosle ese fondo, dejémosle listo, dejémoslo sin fondo y coloquémosle al texto en azul oscuro, puede ser, a ver. Listo. Entonces miren, puedo bajarle un poco el tamaño. Realmente lo que yo estoy haciendo ya es bastante estética, no es necesario que ustedes lo hagan porque lo que ya queríamos hacer, que era traer el velocímetro a la pantalla principal del dashboard, ya quedó. Miren, ya esto que estoy haciendo es simplemente asegurándome que se vea bien. De la línea en línea alrededor de la forma, sin línea, listo, ok, 68%. Entonces ahora sí, cuando mi cálculo interno lleva acá 71, digamos 91%, enter, 91% hace los cálculos. Miren, 91%. Ya ahora sí sé que este 91%, o más bien que la aguja está marcando el 91% de manera exacta. Si no existiera ese 91% ahí, pues yo sé que está entre 75 y 100, pero no sabría que está marcando 71%, perdón, 91%. ¿Ok? Entonces ahí quedó lo que queríamos. Ahora, este valor que va a marcar acá, como yo necesito que sea, que vaya con los movimientos que suceden acá, entonces voy a mirar que yo aquí tengo oculto, te le vamos a mostrar las tablas dinámicas. El valor que yo quiero que el velocímetro grafique es este valor que tengo acá. Los otros pues ya están con los otros gráficos y es el esquema de cada uno de los indicadores que están, pero por ahora eso no nos interesa. Entonces yo lo que quiero es que este Speedometer, esta casilla, esté vinculada allá. Entonces simplemente me ubico acá. Miren que en la barra de fórmulas es un valor sin fórmula, ¿sí? Entonces voy a presionar igual. Me voy para mi pestaña de tablas dinámicas. En el caso de ustedes puede ser una pestaña donde tengan un campo calculado o inclusive señalo ahí la celda, enter, una pestaña donde tengan un campo calculado, donde tengan una fórmula, donde tengan una tabla dinámica, lo que ustedes gusten. Lo importante es que llegue aquí, a esta casilla donde yo le coloqué KPI. Los nombres son de libre elección, ¿sí? Yo lo tengo así pues para que se entienda qué estamos haciendo acá, ¿sí? Entonces este es el indicador que yo quiero que se grafique en el velocímetro. Ahora nos regresamos al dashboard, a la pestaña dashboard. Ahora presionamos, vamos a presionar cualquier academia. Presionemos esta. Y mire, efectivamente, nos hizo el cambio en los otros indicadores. Ahí quedó la academia con este nombre. Hizo los cambios. Presiono otra academia. Va llevando los diferentes cambios en cada uno de los indicadores. Ahí le estoy dando control Z para regresarnos al inicio de los botones, pero mire que cada vez que yo hago o toco un botón,
el indicador del velocímetro funciona. Perfecto, ya nos quedó. Y como valor agregado les voy a decir cómo replicar o duplicar varios velocímetros en diferentes pestañas o quizás en el mismo reporte. Necesitamos mostrar dos indicadores, dos KPIs importantes en el mismo reporte, entonces lo harán de la siguiente manera. Al inicio del video les había dicho que cortaran de la pestaña Speed Mirror, mira que ya no aparece acá, y lo llevaran al dashboard, ¿sí? Pero vamos a volvernos un paso. Acá lo voy a seleccionar, control C, voy a copiarlo, Speed Mirror, voy a pegarlo acá a un costado, voy a disminuir el zoom de la pantalla, a ver, listo, aquí lo tengo, ¿sí? Miremos a qué está apuntando. Ok, lo que ya sabíamos, fracción, perfecto. Ahora aguja, está apuntando aquí. Entonces, voy a ubicar por este ladito. Lo que voy a replicar es esto que acaba de sombrar, control C, y lo voy a replicar acá al lado. Entonces miren, acá me generó los cálculos en 0 y -1 y del inicio y el final, porque no le tengo un valor acá superior a 0, entonces no está haciendo el cálculo correcto. Entonces simplemente coloquémosle 20% y ya, o 40 o 60, lo que ustedes quieren. Es simplemente para contextualizar, que verificar que las fórmulas estén correctamente realizando el cálculo. Entonces miren que sí, está funcionando perfectamente. Entonces, a este nuevo velocímetro, recuerden que es una copia del primero que utilizamos. El primero que utilizamos está acá, está funcionando. Este velocímetro está atado a este de acá, a esta celda, la celda C11. Ese ya está funcionando. Como lo copiamos, lo pegamos acá. Entonces ahora le vamos a decir a la aguja que ya no se mueva conforme estos datos, sino que lo haga conforme los datos de acá. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si ven el cuadrito morado y el cuadrito azul previamente, lo sostengo con el mouse y lo traslado. Ya. Pues para efectos de saber exactamente a dónde está apuntando. A ver. ¿Qué sucedió? Pues la aguja se cambió de color, pero el funcionamiento está perfecto. Vamos a darnos cuenta. Entonces aquí yo le voy a colocar 55%. Perfecto, miren que la aguja quedó bien. La cara a la izquierda está atado con el primero que estábamos mirando, pero este ya es un velocímetro nuevo. Los colores los pueden cambiar. Ejemplo, digamos que este amarillo no me parezca adecuado y yo quiero colocarle, entonces solo lo selecciono dos veces, clic, segundo clic, y voy a colocarle, pues por ahora coloquémosle un gris claro para que se vea el tono. Listo. Rojo, gris claro, azul y azul claro o azul encendido. ¿Sí? Entonces miren que acá ya este está funcionando, 60% funcionando. Lo mismo que la anterior parte, pues simplemente lo que tenemos que hacer es vincular o anidar esta con el valor que queramos y llevarnos este velocímetro a donde nosotros queramos. La aguja, vamos a darle forma, pues para que vean en forma de flecha, miren. Quizás la mayoría lo sepa o algunos no. Miren que yo lo estoy entrando acá. Estoy entrando, seleccioné la aguja, me vine a la pestaña formato, busqué forma de línea. Miren que aquí tenemos las agujas, o más bien las flechas. Miren cómo cambia la aguja conforme yo voy mirando cuál es la que mejor le queda. Pues voy a coger esta de punto al extremo izquierdo y a la derecha en forma de flecha. Entonces voy a presionar de nuevo forma de línea, teniendo seleccionada la aguja, ¿no? Entonces entramos acá y comienzo a elegir los colores, el que ustedes gusten o se adecue al velocímetro que quieren que muestre el indicador. Por ejemplo, naranja, amarillo, el tono que ustedes consideren que es el más adecuado para mostrar el indicador. Por ahora pues lo voy a dejar en un tono como grisáceo. A ver, mi grisáceo, sí, dejémoslo ahí. O un rojo encendido, como ustedes gusten. Entonces, ahí le voy a dejar acá.
puedo entrar a efectos de la forma que está debajo del botón forma de línea, y le puedo hasta colocar un brillo si quiero darle un toque como mucho mejor. Eso ya va en gustos de la persona que lo está haciendo. Después de que ya sé que está funcionando, lo único que debo asegurarme es que el indicador o KPI, acá esta casilla donde coloqué el 60, esté amarrado al cálculo o a la celda que está dentro de Excel o del reporte que va a mostrar el indicador, así como lo hicimos al principio. Y listo. Entonces cada vez que esta cambie, la aguja se moverá. Y este indicador o este velocímetro, lo que voy a hacer, a ver, me lo selecciono de nuevo. Miren que tiene dos cuadros. El cuadro de adentro de la aguja y el cuadro de afuera es la dona graficando las fracciones o proporciones. Entonces ahí yo le puedo dar, si ustedes gustan, pueden darle control C para llevarlo al otro lado y no perderlo de acá, o control, perdón, a ver, aquí nos entró aquí las opciones de Excel. Listo, ahora sí. O control X para llevárselo al otro lado. Entonces control C. Control C si lo desean mantener esa pestaña por si acaso desean replicar otros velocímetros. O control X si no va a haber ningún otro velocímetro acá. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es correrlo un poco. Con el 81, con la casilla, el cuadro de texto que le había colocado para pues que nos indique exactamente cuál es el valor que está marcando. Y miren el otro velocímetro que queda acá. ¿Sí? Pues ya es cuestión de acomodar las imágenes o complementos o partes que yo estoy utilizando aquí. Mírenlo. Ahí ya estoy colocando, asumiendo que fuera otro informe. Y lo mismo que hice al principio, clic derecho y le doy a decir enviar atrás. Listo. Ahí tenemos nuestros dos indicadores funcionando y dentro del dashboard como lo queríamos. Hasta acá no es más. Les agradezco por ver el video hasta el final. No olviden suscribirse al canal. Recuerden, les habló Harry Vaquero. Cualquier cosa me comentan en la parte de abajo del video, o simplemente me escriben, o lo que ustedes quieran ver en el canal, o alguna explicación que no les haya quedado claro. Voy a dejar el archivo del Speed Mirror, este que están viendo en pantalla, únicamente con esta pestaña para que la puedan utilizar en sus reportes o dashboard. Un abrazo, que estén muy bien, se cuidan, bye bye.